Al Congreso a ver lo que se está debatiendo en este momento. Seguimos con toda la información. Dale. De compartir el auto, sea presa 3 días, como contó acá. Y esta gente que atenta contra las instituciones, que llama a bombardear el Congreso, que llama a que pasen todos los senadores por el paredón, no se merece ningún apercibimiento. ¿No se merece ninguna denuncia? ¿No se merece que la justicia actúe de hecho? Bueno, yo hoy vuelvo a decirle al presidente Milei y a su equipo que esté atento, porque ya no se lleva a todo el mundo por delante, porque los gobernadores empiezan a reclamar por sus derechos y porque la ciudadanía también empieza a ver cómo la están ajustando. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Corpacci. Tiene la palabra el senador Leavi. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que celebro que hoy podamos estar tratando un tema tan federal como la distribución del impuesto a los combustibles. Un impuesto que justo en este momento, cuando el presidente acelera en el desguace del Estado, cuando elimina instituciones como Vialidad Nacional, que es quien debe mantener y cuidar y reparar todas nuestras rutas, todos nuestros movimientos dentro de las provincias, de la nación. La verdad que no quiero dejar de señalar la función de esta Cámara, ¿no? Que es siempre de distribuir cómo se debe repartir los impuestos, y no lo podemos hacer porque no tenemos presupuesto hace 2 años, la primera vez en la historia de la República Argentina. En este sentido, traigo a colación que he presentado un proyecto de ley, el S-849/25, que también ya hablaba del tema de la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles, porque allá por marzo muchos vecinos de mi provincia me empezaron a pedir que los represente por el tema del riesgo que tienen las rutas, del turismo que hay en la provincia de Salta, de gente que no conoce nuestras rutas y el mal estado que se encuentran, ¿no? Y esto hace que trabajemos y veamos la forma de cómo aportamos dinero a las arcas provinciales, porque vemos que la nación no hace ni una obra, no mantiene ni siquiera las banquinas, accidentes todos los días. Y eso se ve reflejado no tan solo en el transitar, sino también después repercute hasta en el turismo, ¿no? Porque entre otras causas, el no tener buenas rutas de comunicación hacen que mi provincia esté en alta temporada y tenga solamente el 40% de reserva, cuando Salta siempre llegó a tener en esta época más arriba del 90%. Todo lo que es hotelería, todo lo que es gastronomía, todo se siente afectado. Ayer en marzo ya le había presentado 15 intimaciones al presidente por diferentes tramos de rutas nacionales que, bueno, dicho sea de paso, la nación recaudó en el mes de enero 600.000 millones en el impuesto a los combustibles, de los cuales 88.000 millones eran para vialidad. ¿Sabe cuánto, señora presidenta, le giraron a vialidad? 18.000 millones, solamente para pagar sueldos. Ya se veía venir que venía el desmantelamiento, que venía todo este tipo de cosas. Por eso creo que hoy estemos tratando la distribución de estos fondos, no tan solo de vialidad, sino también de Lenosa, un ente sumamente importante en el norte argentino, en el interior del interior mismo, porque de Lenosa son las obras hídricas, las obras de saneamiento ambiental, estoy hablando de cloacas, redes de agua, pozos de agua, bueno, totalmente desfinanciado, eliminado esta institución que llevó algo de bienestar a nuestra gente, hoy totalmente desaparecido. ¿Dónde están esos fondos? Porque los fondos no llegan a las provincias. Hoy administra la provincia de Salta un gobernador que está en la oposición de quien le habla, y el ministro de Economía cuenta
que en el año 2024 a Salta le llegaron 420.000 millones menos. ¿Y dónde está la plata del impuesto a los combustibles? Si no va ni siquiera a las obras, no va a ninguno de los destinos que han sido por este Congreso hecho ley. Van a la bicicleta financiera, a la timba. No viene a ninguno de los argentinos a resolvernos ni a mejorarnos la vida. Por eso celebro que los 24 gobernadores se hayan puesto de acuerdo, hayan pedido estos fondos, porque la verdad que hoy lo que le están haciendo frente a toda la crisis que está teniendo nuestro pueblo son los municipios y son seguramente los gobiernos provinciales. Así que solo eso, decir que vamos a apoyar este proyecto y que hace bastante tiempo venimos peleando por estos fondos que hoy realmente no tienen otro destino que rentas generales y después va a parar a la timba financiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Andrada. Gracias, señora presidenta. Más allá de lo técnico que se ha explicado bien de este proyecto, yo quisiera mostrar bien claro el contraste que está la situación actual entre las provincias y la nación. Este es un proyecto que está presentado por los 24 mandatarios y es una idea de generar transparencia fiscal y equidad en la distribución de los tributos nacionales. Pero básicamente, acá no hay que mostrar la foto, sino la película. Esto ha comenzado cuando comenzó este gobierno con una devaluación del 118%, y lo que mostraban como que es algo virtuoso de haber achicado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. No es así, porque trasladaron los pasivos remunerados del Central, los pasaron al Tesoro, o sea, hoy están en deuda en el presupuesto. La deuda comercial de importadores la transformaron en BOPREAL y básicamente lo que ha generado el Poder Ejecutivo es deuda. Hoy la deuda pública ha pasado de 380.000 millones de dólares a 490.000. Y en ese contraste que hoy existe entre la nación, que se endeuda cada vez más, que tiene este año, tiene que afrontar una deuda en pesos de más de 100 billones de pesos, tenemos a las provincias, a las cuales un ministro dice que tenemos que ajustar más, un ministro dice que tenemos que dejar de recaudar impuestos, no entendiendo lo que dice la Constitución en el 121, y esas provincias, además de hacer el ajuste, están absorbiendo lo que no hace la nación. En parte, en mi provincia, lo escuchaba recién al senador preopinante de mi provincia, que decía que tenemos un gasto excesivo en ciertas cosas. Mire, nosotros nos hemos tenido que hacer cargo del FONIT, nos hemos tenido que hacer cargo de la obra pública, y el gobernador ha tenido que hacer frente a muchas obligaciones que tenía la nación. Sin duda, las provincias están sufriendo. Han caído la coparticipación el año pasado del 10%, las transferencias no automáticas en un 75%, se está derivando dinero de esas transferencias a Cava para cumplir una cautelar. Pero lo que más queremos dejar en claro acá, que este impuesto que se recauda y que el presidente lo aumentó porque liberó lo que estaba frenado, se recauda y tiene asignaciones específicas que los funcionarios que están a cargo tienen que cumplir. Y en este momento
ni el FONAVI, como se dijo acá, ni ENOSA, nada se está cumpliendo para nuestras provincias. Por lo tanto, este impuesto que fue creado para mejorar caminos, que se le incrementó el impuesto al dióxido en el 17 porque queríamos tener mayor responsabilidad con nuestro medio ambiente, lo único que estamos pretendiendo es que se distribuya lo que nos corresponde. No es que estamos creando impuestos, no estamos generando desequilibrio fiscal. Así que sencillamente dejar en claro que el ajuste lo han hecho las provincias, el gasto público consolidado del año 24, que la nación es del 7 puntos del PBI, las provincias hicieron también un ajuste. La nación hizo un 18% y la provincia hizo un 16%. O sea, el ajuste lo estamos haciendo y a su vez no estamos absorbiendo obligaciones de la nación. Y acá hay que entender que para que haya una nación fuerte tiene que haber provincias fuertes, no las pueden debilitar. Y acá en el Senado vamos a defender a nuestras provincias, como lo estamos haciendo ahora todos los senadores que estamos acá. Así que sencillamente era para dejar aclarado que hoy la nación se está endeudando, poniendo plata en timba financiera, y las provincias estamos haciendo un ajuste y nos estamos haciendo cargo de situaciones que la nación está obligada a cumplir. Así que voy a acompañar este proyecto y espero que mis pares también lo acompañen. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Vichy. Gracias, presidente. Bueno, nuestra Constitución Nacional no nació al azar en nuestro país. Nació fruto de una lucha, de un gran sacrificio de muchos argentinos que decidieron, y ayer, 9 de julio, un poco se conmemora también cuando decidimos tener nuestra autodeterminación, y a partir de ahí empezó una serie de desarrollos en la que nuestras provincias fueron buscando definir qué país queríamos, y a partir de ahí se unían algunas provincias contra el centralismo porteño y a veces al revés, y definíamos el federalismo, y terminamos en 1853 con una Constitución Nacional en la que las provincias eligieron definir cuál era la convivencia, y ahí en esa Constitución definimos también el equilibrio de los poderes públicos, definimos nuestra república, decidimos vivir en democracia. Esta Constitución también genera o crea instituciones que son para ser respetadas, y también generan dentro de sus normas controles, autocontroles o control entre poderes. Y hay algo que escuché en varias alocuciones hoy que tiene que ver con algo que no se cumple hace 2 años en nuestro país y que verdaderamente es preocupante, como es tener un presupuesto. Tener un presupuesto equivale a dar cierta discrecionalidad a un poder ejecutivo que evidentemente ha sido elegido por muchos argentinos para que haga una transformación en nuestro país, una transformación que justamente termina siendo casi como una reacción a un populismo que vivíamos, en el que muchas veces se decía que ante una necesidad un derecho, y a partir de ahí después nos pasaba que ese derecho que íbamos generando no lo podíamos cubrir, cumplimentar, responder. Los recursos tenían que salir de más impuestos, de endeudamiento, de inflación. Eso creo que cansó, hartó, y además nos puso a toda la clase dirigente en una situación bastante, por lo menos, en una situación muy de falta de respeto y fundamentalmente de espaldas a la sociedad. A partir de ahí
también es cierto que hay una Argentina que se debate en algunas grietas que tienen que ver en muchas situaciones en las que se debate qué Estado queremos, qué Estado podemos tener, qué Estado podemos solventar. Y a partir de ahí también la inteligencia de entender que hoy tenemos un gobierno que en cumplimiento de ese mandato, que además decía que venía a destruir el Estado y que el Estado realmente era lo peor que nos podía pasar, en el medio argentinos que están pasando mal, que están pasando momentos muy difíciles, y hoy tuvimos un gran debate, a pesar de las situaciones reglamentarias de las que discutimos y las salvamos, sea como fuera, y seguramente a lo mejor serán producto de alguna interpretación judicial, no sé, por lo menos por lo que aparentemente el presidente está manifestando. Pero yo creo que hoy este Congreso decidió escuchar estas posiciones, estas situaciones, y decidió votar en consecuencia, respetando, por ejemplo, una mejora para nuestros jubilados, que hace un año atrás también ya venían con algunos problemas y que, sin lugar a dudas, no se atendió esa situación. En segundo lugar, el de barajuste, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, con respecto a la discapacidad, terminamos votando una emergencia, que es mucho más que darle algo más de recursos y más emergencia. Quiere decir que está en una situación realmente preocupante, y lo hemos escuchado aquí hoy. Las obras sociales no funcionan, no tienen los operadores para poder responder, no tienen transporte, no tienen quien contenga familias totalmente desamparadas en una situación delicada, en la que también le volvimos a decir hoy que los hemos escuchado y hemos dado una respuesta por lo menos de este Congreso, de este Senado. Entonces, el debate ahí es, sin lugar a dudas, cuidar el gasto público, tener equilibrio fiscal, se valora muchísimo, pero sin un presupuesto no sabemos dónde está el equilibrio, dónde se están poniendo las prioridades. Por eso hoy lo que decimos del Senado es, no sabemos, pero sí sabemos que estas personas tienen prioridades, nuestros jubilados y nuestros discapacitados. En segundo lugar, cuando hablábamos recién, lo que estamos debatiendo ahora, las 24 jurisdicciones se pusieron de acuerdo en avanzar en un proyecto de ley que por ahí mucho interpreta que es una cuestión de oposición, como que hoy es una oposición a este gobierno que quiere cuidar los recursos y demás. No, yo lo tomo como un acto de suma madurez. Probablemente tiene que ver porque hoy el presidente no es del color político de ninguno de los 24 de los gobernadores o jefes de gobierno de las 24 jurisdicciones, porque sí lo que nos ha pasado durante mucho tiempo es que los presidentes privilegiaban y discrecionalmente enviaban recursos a los gobernadores que le convenían, gobernadores e intendentes del conurbano. Tan es así que hasta la competencia iba entre no solamente discrecionalmente con los intendentes del conurbano, sino también a los gerentes de la pobreza. Ese fue el desfasaje más grande que hemos tenido y que nos llevó a esta tremenda desigualdad social que tenemos hoy. Y que esa sustitución del Estado que se hizo a través de los gerentes de la pobreza generó un gran caos. Pues bien, este acto de madurez de estas 24 jurisdicciones tienen que ver con que recursos que hoy son recaudados por la nación, que deben ser distribuidos a las provincias y a los municipios, el gobierno nacional los toma como un acto de fondos positivos para hacer equilibrio fiscal de fondos que no le pertenecen. Pero además, por ejemplo, el 1% de los fondos de los ATN tiene que ver justamente con utilizarlo para las contingencias que tenemos en el país. Y vemos que termina, por ejemplo, vetando lo de Bahía Blanca cuando tiene los recursos que son de las provincias, no son del gobierno nacional, para atender estas cosas. Por otro lado, el gobierno mismo dice que los fideicomisos no son bien controlados, no son justificados, son fondos que se desvían.
Pues bien, acá hay un proyecto que lo que plantea es desaparezcan los fondos fiduciarios y incluso se repartan a través del sistema de lo que dice la coparticipación. Bueno, ahí hay una intelequia que deja el 25% para ser repartido en partes iguales y el 75% a través de los artículos de la distribución de la coparticipación. Pero a su vez, también deja un porcentaje para la nación y no desprotege el ANSES, que es algo muy importante, porque esos fondos son para sostener la previsión social, algo que realmente es una gran complicación y un gasto que siempre a todos los gobiernos le da dolores de cabeza. Entonces, creo que el acto de madurez va también más allá, va a decir, si el gobierno nacional nos está marcando que no hay más fondos para las provincias, que no hay más fondos fiduciarios, que además las rutas están un desastre, no se está haciendo cargo, no hay viviendas, o sea, los fondos fiduciarios no se están ejecutando, pues bien, repartamos, porque además cada uno tiene que hacerse cargo de sus funciones y hoy, si no hay más problema en este país, de esos argentinos que hoy tienen un gran problema para poder llegar a fin de mes y una serie de problemas tanto de pobreza, de educación, de salud, si no hay más problemas es porque las provincias son las que están atendiendo, porque en la década del 90 se la transfirieron esas responsabilidades, pero no se repartieron los recursos. Entonces, es un acto de justeza y es un acto realmente de un federalismo que se aplica y no que se declama, el hecho de que se distribuyan automáticamente los recursos que hoy están siendo retenidos por la nación y por ende, como son de las provincias, no generan un mayor gasto público y no tendrían por qué afectar el equilibrio fiscal. Así es que me parece que esta ha sido una sesión importante porque los temas que se han tratado han sido fundamentales, porque se han atendido temas delicados y porque también se ha atendido al federalismo. Sin lugar a dudas, creo que el Senado está tomando decisiones correctas y aportando a la necesidad que tenemos los argentinos de decirle a este gobierno nacional que es muy importante que para hacer los cambios que se proponen y que esos cambios tengan durabilidad como política de Estado, se necesitan acuerdos, se necesitan respetar las instituciones y ir por el camino que declama la Constitución Nacional, porque es la única forma que vamos a poder tener cambios significativos para el futuro del país. Y en ese camino vamos a estar acompañando y vamos a estar siempre con las puertas abiertas para dialogar, para trabajar por las mejoras de las instituciones, no para eliminarlas. Por eso, señora Presidenta, le adelanto el voto positivo en estos dos proyectos de ley. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Di Tulio. Gracias, Presidenta. Bueno, primero quiero agradecerle a usted por haber tenido el temple de quedarse y presidir la sesión junto con el acompañamiento de la senadora Vigo, porque para ponerle el cuerpo a esta sesión, que es una sesión difícil, yo he tenido muchas sesiones tensas, difíciles. Ahora, sesiones donde hay un poder ejecutivo con nulo compromiso con las instituciones, la verdad, es la primera vez que me pasa. Y quiero hacer lo que hizo el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, usar este cierre para hacer un cierre general de lo que fue y una evaluación desde el bloque que presido, Unidad Ciudadana, de toda esta sesión, pero además del clima. Perdón, senador, perdón. El
El clima que estamos viviendo y que hemos vivido durante varias semanas es de total entorpecimiento por parte del Poder Ejecutivo y por algún sector de este Senado del funcionamiento de este cuerpo. Entonces, lo primero que tuvimos fue bloqueo de comisiones durante meses, ¿no? Bloqueo de comisiones durante meses, sobre todo de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque había una urgencia, porque son temas urgentes, todos hemos coincidido acá, de hecho se votó por unanimidad, que hay una urgencia con los jubilados y jubiladas de este país, ¿no? Bueno, parece ser que si 2 senadores piensan que no es urgente el tema de los jubilados porque se lo mandan como orden desde Casa Rosada, entonces tienen que cerrar este Congreso. Después vivimos una situación inusitada, que es que un funcionario de esta casa, votado por los senadores, los 72 senadores, no un trabajador, sino un funcionario de esta casa, interpreta con una serie de consideraciones como si fuera más que los senadores, si teníamos dictamen o no. Eso es gravísimo, yo no lo vi nunca. Tengo 20 años de legisladora nacional. No tanto como Mayans, pero tengo 20 años de legisladora nacional. Después, cuando llegamos acá, a este recinto, como si esto fuera un centro de estudiantes, nos cortan el sistema de la votación. Nos tratan como si tuviéramos 14, 15 años. Pero es una cosa, yo le quiero decir, señora presidenta, que nosotros vamos a exigir una auditoría. Lo vamos a exigir, es imposible lo que pasó. Y además, casualmente, cuando se terminaron los temas ríspidos, ¿no? Cual milagro de la iglesia que fue a inaugurar el presidente, el sábado volvió a funcionar el sistema. Como si fuera un milagro. Igual que los pesos transformados en dólares del pastor que armó la iglesia. Ya quisiéramos tener a un ministro de Economía, voy a citar al senador Blanco, como ese pastor. Y como cuarta cosa, en esta sesión, ¿no? Plagada de cosillas que nunca vi, a un senador de la Nación, una persona le impidió el ingreso porque no tenía corbata. Nunca, no, esto ya excede mi imaginación. Yo soy una mina muy creativa, excede mi creatividad, mi capacidad de imaginar. No lo puedo creer, ¿no? Le impiden que entre a votar y que entre a poner un senador votado por una provincia. No puede hacerlo nadie, ni un juez, ni otros senadores, ni... No puede hacer nadie. Una señora le dijo, no puede pasar porque no tiene corbata. Bueno, mire, presidenta, en este clima, estamos haciendo esta sesión. Pero este clima ayer se enrareció tremendamente porque el presidente, ayer fue 9 de julio, ¿no? Día de la Independencia Argentina. El presidente decidió no ir a Tucumán. ¿Por qué decidió no ir a Tucumán? Para que no se note que no iban los gobernadores. Entonces decidió levantar el acto patrio y decidió estar como siempre, una vez más, lejos del pueblo argentino. Muy lejos del pueblo argentino. ¿En dónde estuvo, presidenta? ¿A que no sabe cómo decidió festejar el Día de la Independencia? Con un periodista. Con un periodista. Entonces, le dijo a ese periodista, voy a leer para no ser imprecisa, permiso, presidenta. Espere. Le dijo a ese periodista que los gobernadores quieren destruir el gobierno nacional, quieren destruir al gobierno nacional.
y que la intención de los gobernadores es romper todo. Que si la libertad avanza se convierte en la libertad arrasa, porque es un tipo, se cree creativo, ellos tienen un problema, se tienen que jubilar. O sea, ¿quiénes? Los que también vota la gente. Es raro el concepto que tiene de democracia. También dijo que están dispuestos, ¿quiénes? Los gobernadores, a hacer sufrir a los argentinos. A hacer sufrir a los argentinos. Los gobernadores electos por cada uno de sus pueblos, independientemente del signo político por el que fueron electos, tienen la intención de hacer sufrir a los argentinos. Y están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario con tal de mantenerse en el poder. Y además dijo que si rechazan el veto, si nosotros, porque él va a vetar, ¿no? Si rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. Y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. Pero siguió hoy en la Bolsa de Comercio, insistió, ¿no? Y entonces dijo que están desesperados. ¿Quiénes? Los gobernadores. Es un acto de desesperación porque saben que en octubre, otra vez, la libertad avanza arrasa. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que vamos a hacer. Vamos a vetar. Lo dijo como si fuera algo gracioso. Yo le apuesto 100.000 a 1 al presidente que nosotros vamos a insistir. Si él veta, nosotros insistimos. Porque que tome nota que los proyectos salieron por unanimidad o por 2/3. Que tome nota. Porque le apuesto también 100.000 a 1 que vamos a insistir. Y si se diera que el veto se cae, insiste, una vez más insiste, si se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y si la justicia tuviera un acto de celeridad, el daño que podrían causar sería mínimo. Como si el daño lo causara la voluntad popular en ambas cámaras, ¿no? Y no las decisiones políticas del presidente Milei. Pero le quiero decir, Presidenta, que en la Constitución Nacional lo que prevé es que ambas cámaras forman leyes, ¿no? Sancionan leyes. El Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de vetar. O sea, lo tiene como facultad, puede vetar. Y el Congreso puede insistir. Ahí se terminó. Salvo que, otra vez, no porque sea una ventaja que el presidente sea creativo, porque la verdad es que yo, por ahí me equivoco, pero no tengo registro, por ahí me equivoco, pero no tengo registro que un presidente o presidenta en democracia haya judicializado una ley. Porque si nosotros insistimos con el veto y se convierte en ley, lo que va a hacer el presidente es judicializar leyes de este Congreso, emanadas de este Congreso. Entonces, la verdad que no es creativo el presidente, es peligroso el presidente. Peligroso para la democracia, para las instituciones. Está avasallando al Poder Legislativo. Y le quiero recordar que las leyes, insisto, que se aprobaron hoy, fueron por unanimidad o 2/3. Que tome nota. Pero en este clima, ¿vio? Mire, Presidenta, porque fabrican climas, les encanta. Ellos hablan de relato, construyen hermosos relatos para construir un enemigo, ¿no? Y entonces lo que hicieron, además de que ayer el presidente decidió, por supuesto, no ir a Tucumán, entonces ir a un set de televisión, no sé si de televisión, no, me parece que una radio fue, y fue a hablar con un periodista, ya le leí lo que dijo. Y entonces otro periodista en streaming dice que va a romper un off de un ministro que se llama, lo conocemos todos, Toto. Voy a romper un off de Toto. Más arreglado imposible, ¿no? O sea, obviamente, como si todos fuéramos chicos de 14 años. Entonces, el quiebre del off del ministro Toto Caputo le salió mal, al periodista de streaming, metió la pata hasta el caracú porque contó cómo se cayó el plan económico de este gobierno y las consecuencias que va a traer: devaluación,
caída de la recaudación, más sufrimiento para la gente. Lo contaron ellos. Pero para construir un supuesto enemigo, que somos los legisladores votados por el pueblo y los gobernadores también votados por el pueblo, los que le vamos a los que le vamos a hacer cometer situaciones no deseadas al gobierno. No solo las desean, sino que les va a suceder porque se les cayó. Es más, la oficina de presupuesto, la OPC, uno podría decir, bueno, pero junio, por el mes, ¿no? Junio siempre, porque hay pago de aguinaldo, puede haber déficit, sí, pero en junio del año pasado no hubo déficit fiscal. Y este junio, o sea, ya le avisó la OPC que este junio hay 2.7 billones de déficit fiscal. Pero además, te dicen que nada va a atentar contra ese equilibrio fiscal. Un equilibrio fiscal más trucho no se puede, ¿no? Más trucho es imposible. El equilibrio fiscal del gobierno es no trucho, lo siguiente, y tan falso como el federalismo que pregonan. Tan falso como el federalismo que pregona este gobierno, como el federalismo que pregona el presidente. Falso, absolutamente falso. Y en este mismo clima, Presidenta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que protagonizó una pelea violenta con la vicepresidenta de la República, pero además violenta, está sacada la ministra de Seguridad, está poco sacada. Yo recuerdo, porque ella dice que nosotros estamos haciendo un golpe institucional. Estamos sesionando, señora. Esto es una sesión de senadores y senadoras de la Nación. No es ningún golpe institucional. Y hemos sacado todas las leyes por unanimidad, insisto, o 2/3 de los votos. Golpe institucional, nada. Absolutamente no. La señora Bullrich, ministra, que cuando fue diputada, eso me tocó vivirlo a mí, en el 2009 era la vocera del Grupo A y que es la que nos dejó al país, a la Argentina sin presupuesto. Eso es golpe institucional. Eso es un golpe institucional. No esta sesión que contó con la apertura de más de 42 senadores y senadoras de la Nación y presidida por la vicepresidenta de la República. Y con todos los funcionarios sentados, los que no renunciaron, claro. Los que no renunciaron, claro. Pero bueno, en este contexto, Presidenta, le quiero leer algo. Algo adelantó mi compañera Lucía Corpacci. Pero le quiero leer algunas cosas porque vio que el contexto siempre se hace texto. En cualquier institución. Y este gobierno que le gusta generar relatos, sobre todo desde las redes sociales, y tiene además un ejército pagado con la nuestra, la de los jubilados, la de los discapacitados y la de los gobernadores. Hay un tuitero, sé el nombre, después si quiere se los paso. Se lo voy a adjuntar para que quede en el diario de sesiones. El trampista se llama. Se los voy a leer. El tuit. Dice, el Jabo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Nosotros, nos hablan a nosotros. Dan, el gordo Dan. Los tanques a la calle ya. Es ahora. Fran Fijap. Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro. Y vos te quejás que no te dejaron entrar con corbata. Capaz que te salvan la vida. Capaz que te salvan la vida. Y después hay otro que se llama Gordo Edición, que se la adjudican a... Bueno, no voy a decir. La voy a describir porque no lo puedo leer. Es nuestro recinto
nuestro recinto, con los senadores, pero un minuto, con todos los senadores y senadoras de la Nación, y una explosión de una bomba. No sé si se ve una explosión de una bomba. Y le dice, sí, Beto, al presidente, que nos bombardee, al presidente de la República. Mire, yo le quiero decir, señora presidenta, que no solo estoy haciendo una denuncia pública con estas amenazas. No estoy haciendo una denuncia pública. Voy a hacer una denuncia penal. Este bloque, el bloque de Unidad Ciudadana, y supongo que el interbloque también va a hacer una denuncia penal. Invito a los senadores y senadoras de otros bloques que también inicien denuncias penales. Por intimidación pública, por apología del delito, por amenazas. Porque la verdad es que es inaceptable. Porque ¿saben qué tenemos acá, señora presidenta? Esta foto es de Eva Mieri, que es una concejala de un distrito de mi provincia, de Quilmes. Eva Mieri, una militante, una laburante, donde la van a ver en todas las marchas, poniéndole el cuerpo a todo. Nadie la vio, no hay una sola foto, ni una sola prueba, nada. Pero hay una jueza, la jueza federal Arroyo Salgado, que dice, lo dice ella, o lo presume, que tiró bosta en una vereda de propiedad del diputado Espert. ¿Saben dónde está Eva Mieri? En una cárcel de máxima seguridad. ¿No les preocupa? A mí sí. A mí me preocupa esto y me preocupa esto. Las dos cosas me preocupan. Deberían todos rechazar que una concejala electa por el pueblo de Quilmes, por presunciones de una jueza, esté presa en una cárcel de máxima seguridad. Una vergüenza para este país, que es ejemplo en defensa de los derechos humanos. Una vergüenza nacional e internacional. Una vergüenza. Y la verdad, presidenta, que en este clima hemos votado cosas maravillosas. Pero a mí, primero lo que quiero decir es que ayer lo escuché a Toto, que gobierna un país que desconoce completamente, pero que además yo creo que odia profundamente. Son apreciaciones personales, mías. No hago cargo a mi bloque ni a ningún otro senador. Son mis apreciaciones personales. Lo desconoce profundamente y lo detesta. Dice que la enorme mayoría de los jubilados cobran 1 millón de pesos. ¿Pero este tipo dónde vive? ¿Pero dónde vive? Está loco. Completamente demente. Mire, presidenta, hemos votado una media sanción, hemos hecho ley por unanimidad, un aumento insignificante del 7.2 a los jubilados y un aumento del bono que los jubilados pasarían a cobrar de 70 a 110 mil pesos. Realmente, para ponerle onda, porque a todos nos da vergüenza votar esto, pero es un avance. Es un avance. Es la boleta de luz, o la mitad de la boleta de la luz. Es una ayuda, es un avance. No le resuelve la vida a los jubilados y a las jubiladas. Pero la verdad es que siento que estamos avanzando, que por lo menos damos pasos, porque no nos autoflagelemos, porque la verdad es que nos ha costado llegar a esta instancia. Leer relatado, ¿no? La casi golpe institucional, casi no, un intento de golpe institucional a este poder, que es el poder político, para que sancionemos estas leyes. Y la verdad es que el tema de discapacidad no tienen ni idea, yo creo que, no sé, nacieron sin problemas, no tienen hijos con quilombo, ni con problemas, ni con enfermedades, se creen arios, perfectos, no sé. No entienden nada. No entienden a este país. No entienden lo que significa sufrir. Sufrir.
el sufrimiento no solo de los pibes, sino de los adultos. Cuando tenemos alguna discapacidad, me incluyo porque soy sorda de nacimiento. Y la verdad es que me alegra haber votado que los que tienen el certificado único de discapacidad también puedan buscar trabajo formal. Por fin. Una deuda de hace años. Y me alegro, Presidenta. La verdad, me alegro enormemente. Entonces recibo, para terminar, yo con mucha alegría, este acuerdo de los gobernadores, ¿no? Lo recibo con mucha alegría. Y además, tomo nota. Yo tomo nota. Creo que todos los senadores y senadoras acá han tomado nota de este acuerdo de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que han acordado todos proyectos para distribuir lo que es propio. No le está sacando nada a nadie. Nada a nadie. Que tome nota el gobierno. Que tome nota. Que no se vuelva loco. Que tome nota. Se gana y se pierde en democracia. Lo tiene que aceptar. Es parte de la democracia. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Entonces, Presidenta, para terminar y convertir, por lo menos desde mi lugar y tratando de representar a los senadores y senadoras de mi bloque, yo le quiero decir que el tema de los jubilados votado por unanimidad, la moratoria a 2/3, la discapacidad por unanimidad, el rechazo al veto, a la ayuda a Bahía Blanca o a la ley que tiene que resolver la reconstrucción de Bahía Blanca, también votada por unanimidad. El rechazo que vamos a hacer luego de estos dos proyectos que están ahora que vamos a votar, el rechazo al fallo de una jueza en contra de nuestra soberanía con el tema de YPF. Entonces, esta distribución de ATNs y esta distribución de impuestos a los combustibles suma a que hoy haya sido uno de los días en este Senado de plena democracia. Le guste o no le guste al presidente de la República. En plena democracia y con la decisión casi unánime de los senadores y senadoras de la Nación, hemos convertido en ley o vamos a convertir en ley estos 7 proyectos importantísimos para la Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, en serio, senadora. Tiene la palabra el senador Mayans. Bueno, primero quiero decirle a la senadora Di Tulio que no se preocupe porque seguramente que hay muchos fiscales de la Nación que están actuando ya de oficio. Sí, seguro. Quédense tranquilos en eso. Después, esto sí le quiero decir a los gobernadores, porque ya asumieron un compromiso y veo muchas bancas vacías, muchas bancas vacías. Le digo a los señores gobernadores, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No es solamente mi problema, mi plata, mi fondo y lo demás no importa mucho, ¿verdad? Esto le digo a todos los gobernadores, porque acá falta mucha gente y el compromiso era trabajar juntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó acá? Para hablar sin eufemismo. Hay un salmo que dice, presintiendo el desastre. Bueno, acá los gobernadores acaban de darse cuenta que el programa económico no va. Esto no es como dicen acá, ¿verdad? Puede ser una actitud madura, pero lo que está madurando acá como la pera madura, dice la música, que debe saber el señor Juez que conoce
la música de la pera madura, dice, caerá y caerá y caerá cuando la pera esté madura. Y acá yo creo que los gobernadores están presintiendo que va a haber problemas duros. Y por eso, en resguardo y en salvaguarda de su provincia, están pidiendo esto que tratemos hoy acá. Pero lo que pasó en Tucumán, que también es delicado, el año pasado fue distinto. Fueron muchos gobernadores, prácticamente estaban todos, y hoy no fue nadie. La única fue la vicepresidenta de la Nación, a la que ni el gobernador me parece que no lo recibió. Porque iba a ser un día en donde el avión del presidente no iba a poder llegar. Llegó me parece que fue en un vuelo de línea, y dice, en este día espléndido acá en Tucumán, vengo a sacarme una foto en la casa de Tucumán, y nadie puede faltar acá, dice la vicepresidente. Bueno, qué lindo mensaje. Pero ¿qué es lo que pasa con los gobernadores? Para mí, más que nada, es el destrato y la humillación por parte del presidente. Como decían en Los Hermanos Karamazov, para algunos que vio esa película, lo que es grave es la humillación, el destrato. Y fíjense ustedes que cuando hay varios gobernadores que le dicen, señor presidente, tenemos este problema, y tenemos este problema con el plan económico, el presidente prácticamente les humilla públicamente y le manda a hablar a Sturzenegger. Y Sturzenegger, el bárbaro, porque es barbarie lo que hace, ¿verdad? Con su equipo, le dice que ahora le va a pasar la motosierra a los gobernadores porque son unos gastadores compulsivos. Ese fue el mensaje de Sturzenegger. Entonces acá, ¿podemos engañarnos nosotros diciendo acá que un acto de madurez de los gobernadores que ahora se reencontraron y hablan? No. Le une el espanto a estos gobernadores. Le voy a pedir al senador Atache que no interrumpa, por favor, si le dice que la sesión es válida, que no haga esto, que un gesto de mala educación venía a interrumpir acá el debate, presidente. Que por favor se retire del recinto o que se siente en su banca. Senadora Tauche, por Sea favor. respetuoso, por favor. Ya nos faltó respeto bastante hoy. Vuelvo a insistir de que los gobernadores ven peligro. Porque acá el problema es que el programa económico no cierra. Porque, ¿en qué consistió el plan económico? Ya sabemos, devaluación, endeudamiento brutal, importación de cualquier cosa, estamos batiendo récords, estamos importando carne, limón, huevo, no sé qué nos falta importar, de una Argentina que es agroexportadora. Vino, acá me apuntan. O sea, un programa económico que no se puede sostener. Lo primero que dijeron después, ya gastaron la plata del blanqueo, después gastaron la plata del Fondo Monetario Internacional, después hicieron una conferencia de prensa diciéndole a la gente, bueno, saquen la plata donde sea y traigan los dólares. Traigan los dólares. Ese es el programa económico que tenemos. ¿Para qué quieren los dólares? Para llegar a octubre. Después de octubre, sálvese quien pueda. Acuérdense lo que hoy les digo. Ya no están pudiendo sostener esto. Y entonces los gobernadores dicen, porque no son tontos, son gente de experiencia y son maduros, como dicen algunos acá, más duro o maduro, dureza, estoy hablando de la dureza, dice, nosotros tenemos que hacernos de estos fondos antes que esto explote en octubre. Por eso presentaron ahora, no es por otra cosa, no es porque se les ocurrió, se dan cuenta que esto no tiene salida. Entonces, los 23 gobernadores dijeron, en resguardo de nuestras provincias, queremos este fondo, por lo menos básicamente, para poder responder
las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Cómo es el tema del Estado? Nosotros tenemos nación-provincia, jurisdicción y competencia de ambos, nación y provincia. A las provincias que Sturzenegger le quiere pasar la motosierra, que dice que está lleno de empleados públicos, insisto de nuevo, en mi provincia, de 700.000 habitantes, tenemos 50.000 empleados públicos. La mitad son docentes. Le siguen los médicos, le sigue la policía, le sigue la justicia y le siguen los municipios. Cuando una persona llega al gobierno provincial, no es que hace lo que quiere en el gobierno provincial. Está la Constitución Nacional que les obliga, que le da responsabilidades, está la Constitución Provincial y están las leyes. Educación desde preprimaria hasta prácticamente nuestra provincia hasta terciaria. El derecho a la salud que tiene que garantizar, el derecho a la seguridad que tienen que garantizar los gobernadores. ¿Y qué pasa cuando los gobernadores no tienen respuesta para esto? Misiones. Se les junta la policía, los médicos, los enfermeros, la familia, y o el gobierno consigue ayuda o el gobernador tiene que salir a correr. Tiene que dejar el gobierno porque no tiene respuesta. Esa es la obligación que tiene, aparte de la inversión pública que se distribuye en el presupuesto nacional y que genera empleo en las provincias. Y de paso voy a pasar mi propaganda, ya que me dan todos los días. Mi gobernador en estos últimos 30 días inauguró más de 30 obras. Y él hizo una sola pregunta a toda esta gente que le quiere intervenir. Que me contesten primero cuántas obras inauguró el presidente. Ni una sola. El gobierno nacional no inauguró una sola obra. Nosotros inauguramos más de 30 obras en menos de 30 días. Y el hospital de la madre y el niño más moderno de la República Argentina. Por eso el 70% de los formoseños apuestan a ese esquema en donde el Estado está presente en la educación, en la salud, en la seguridad y en los municipios. Esto es lo que está pasando. El gobierno nacional tiene su jurisdicción y competencia. Acabamos de votar una parte. El sistema previsional y la ayuda social es el 50% del Estado que Milei quiere destruir. Lo que pasa es que nadie le contó a los jubilados, a los pensionados y a los de los programas sociales que ellos son el 50% del Estado que Milei va a destruir. Señores jubilados, señores pensionados, Milei dice que a ustedes le va a hacer desaparecer porque después de acá viene el cambio del sistema previsional exigido por el Fondo Monetario Internacional. Están esperando que pase octubre para cambiar el sistema previsional. No de balde dijeron acá uno, hay que modificar. ¿Saben cómo van a modificar? La FJP, yo las tuve. Yo fui el miembro informante de la FJP. Una gran estafa. ¿Saben cuánto era que ponían la FJP? 300 pesos. ¿Saben cuánto era la mínima? 700. ¿Saben cuánto ponía el Estado? 400. ¿Saben cuánto era el Fondo de Garantía Sustentable? 70.000 millones. Fondo de los trabajadores. Que se usaban a su antojo el sector privado. A su antojo el sector privado. Nunca una mejora para los jubilados. Ahora, los que administraban, que obviamente conozcan la historia, eran millonarios. Muchos ganaban hasta 9 millones de dólares por año. Cuando se fue Cristina, era el jubilado y pensionado argentino el que tenía mayor poder adquisitivo. El mayor poder adquisitivo de Latinoamérica, como el trabajador argentino. Esa es la diferencia. El 65% del Estado que Milei quiere hacer desaparecer con sus cómplices era el sistema social argentino que nosotros votamos en el presupuesto. ¿Qué está ahí? La educación, las universidades. Hay universidades que no pueden pagar la luz. Universidades nacionales que no pueden pagar la luz.
El sistema de salud, la otra vez lo explicó el senador Mansur, que fue ministro, uno de los mejores ministros de salud que tuvo el país. El desastre que han hecho en materia de salud pública nacional, los programas que se han abandonado, cómo han crecido los problemas de salud en la República Argentina. Eso del 4%, 60% del presupuesto está ahí. 1.8, ciencia y tecnología. Eso era el sistema social. Ahí están los de CONICET, vinieron todos acá. El INTA, el INTI, CONICET. Ahora lo están destruyendo, lo están desmantelando. ¿Cómo hicieron eso? Con la ley base. ¿Verdad? Hay gente que le dio poderes especiales, superpoderes, en contra del sistema republicano de gobierno. ¿Verdad? Ahí estaba el 65%, y el programa de vivienda y trabajo, 65% del presupuesto del Estado que Milei va a hacer desaparecer, es el programa social, esa es la jurisdicción y competencia de nación. El 15% eran los subsidios. Los subsidios. Y ahora escucho que hay provincias que dicen, ¿cuánto está el boleto aquí? ¿Cuánto está el boleto allá? ¿Cuánto está la luz acá? Y vuelvo a poner de ejemplo a mi provincia. Nosotros en el 23 de diciembre, en el año 23 de diciembre, pagamos 1.000 millones en precio mayorista. Y la última factura que pagamos 14.000 millones. Una transferencia desastrosa del pueblo trabajador hacia los sectores públicos. Ni hablar de lo que cuestan las comunicaciones, ni hablar de lo que cuesta el transporte. Y todo este desastre que hicieron, por ahí está el 80% del presupuesto, el combustible, siendo país productor. Acá vino el representante Milei, no sabía cuánto valía el barril de petróleo, no sabía que era el barril criollo. No entendía que era el barril criollo. O sea, no sé cuál es la ventaja comparativa de un pueblo que el subsuelo teóricamente es nuestro, no, ahora es de la... porque a valor nos exportan a nosotros, con el valor de exportación. Y eso es entender de economía, eso es ser estúpido. Yo escuché a algunos que decían, están contentos con el programa de Milei porque van a los supermercados y los precios están iguales. Iguales que cuando. Explíquenle que la canasta estaba en $2.50 y ahora está en $1.150. O sea, subieron 6 veces los precios. No hace falta que haya más inflación de lo que hay porque no puede comprar más nadie, se cayó el consumo. ¿Cómo se hacen las mediciones de la economía hoy en la República Argentina? Dice, está creciendo la industria el 0,5%, está creciendo el consumo el 5,8%, está creciendo la actividad el 6% contra el año 2024, que es como comparar con un muerto. Pero si ustedes comparan con el peor gobierno que dicen ustedes que fue el de Alberto, hay un 20% de desfasaje en los números. Por eso está caída. Y por eso las mentiras que tenemos. Están mintiendo alevosamente. No tenemos ningún tipo de crecimiento. Tenemos una mínima recuperación. Pero el salario se hizo bolsa en la República Argentina. Y esa es la parte que no quiere entender Caputo. ¿Por qué fracasa su programa económico? ¿Por qué tiene que importar? ¿Por qué hay 23 gobernadores que le dicen, señores, este programa no va más? No va más. ¿Y por qué están haciendo lo que están haciendo para regular el dólar? Y lo que están vendiendo. Este es el tema que estamos tratando hoy acá. ¿Verdad? Lamentablemente, un programa económico que está haciendo agua por todas partes. Y entonces hay mediciones que dicen, es caro lo de los jubilados, es caro lo de los pensionados. ¿Y la plata que gastan en inteligencia? ¿Para qué quieren tanta plata? Para darle a los cuiders. Y para darle a algunos periodistas así como estos que aparecen haciendo operaciones. Porque hay gente que hace honor del periodismo y que trabaja de periodista. Y hay algunos que trabajan de operadores. Como algunos que vendían la suma honestidad y después de estar fundidos aparecieron con
departamento de $2,5 millones en Miami, o propiedades en Uruguay. Entonces esos son los que habría que ver cómo es la manifestación de miedo, cómo está el tema ahí. Porque ¿qué hacen esta gente? Le toman el pelo a la gente. Le toman el pelo a la gente. O sea, mientras sufre el pensionado, el jubilado, el discapacitado, las provincias, hacen este tipo de operaciones. Ahí están, diputados, la 70/23. Eso fue complicidad de muchos gobernadores. La ley base, complicidad de muchos gobernadores. Y ahora están acá gente que teóricamente tendría que haber estado acá y no está. Le digo a los gobernadores, vayan tomando notas. Porque si la gente que ustedes dijeron que iban a estar acá no está, si van a diputados y nos meten 2/3, ahí van a ver lo que le va a hacer Milei. Porque Milei está desquiciado. No sé si se dieron cuenta que tenemos un presidente que tiene un problema de salud mental. Y es así. ¿Verdad? Dicen que es una persona muy honesta, dice. Bueno, ahí está cuánto es el tema del peso libre. Dice, quiere donar su... ¿Qué quiere donar si gana $1 millón que no va a querer donar tu dieta? O como el presidente de diputados que tiene contrato por $4.000 millones y sortea su dieta. Un mentiroso, un manipulador. Entonces nosotros estamos acá definiendo ahora a ver si las provincias de alguna forma se les puede compensar esto antes que venga el temblor. Porque va a venir, ¿eh? Yo ya lo vi. Aparte, en la reunión de los gobernadores, si están tan bien las cosas, ¿por qué los gobernadores se juntan? ¿Sabe qué me dijo un gobernador? Hay muchos que no tienen ni para pagar el aguinaldo. Y hay otro gobernador que le hicieron un adelanto, uno que no está acá, su representante. Le hicieron el adelanto, le cobraron intereses, diríamos en Guaraní, marido pega, diríamos nosotros. ¿Qué tipo de amigo ese es que te presta plata, después te encaja intereses y te descuenta la plata y te hace pelota? Y entonces dice, ¿qué está pensando? Y mirá, no estamos tan lejos del bono. Esto es una medida desesperada. Y después del bono, fuiste. Ya lo vimos. Entonces, a tiempo, ni el presidente es un gran honesto, ni el presidente es un gran, ni el programa económico es brillante. No existe equilibrio fiscal. ¿Dónde está el equilibrio social que generaron una deuda en un año y medio de más de $100.000 millones? ¿Cuál es el equilibrio fiscal? O sea, hago el equilibrio, mando toda la deuda. Yo, en mi casa, me falta plata y me voy presto al banco. El otro me presto al banco, el otro me presto al banco. Y digo, tengo equilibrio en mis cuentas. ¿Y el crédito que tenés en el banco qué hace? Ah, que pague Mongo. Porque ese es el criterio de Sturzenegger y Caputo. Y se sacan las fotos. Como dijo el senador Lustó, nunca vi que por lo menos que le digan, miren, me fue mal y tuve que hacerte esto. No, encima le gastan, le dicen que son unos corruptos, a los del INTA, a los del Garrahan. Ñoqui le dicen, a los del Garrahan. Porque primero lo denigran, después lo insultan, y después le sacan con Sturzenegger y Caputo. Y no sé si se llama crimen de guerra o cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? Y podemos avalar un presidente así, lo que dijo la senadora acá, Juliana, que vaya tomando nota, porque para mí tiene incapacidad sobreviviente el presidente, le digo sinceramente, como algunos acá. Incapacidad sobreviviente se llama. No estamos, hay que medir eso, porque le digo, ellos creen que son simpáticos. Todas estas amenazas que hicieron no son, es para tenerla en cuenta. Los señores de la justicia, que actúan tan rápidamente. ¿Verdad? Y bueno, ya hicieron lo que tenían que hacer. Le proscribieron a Cristina, porque el gobierno de Cristina nunca volvió a tener PBI. La Argentina nunca volvió a tener PBI del gobierno de Cristina. Nunca volvió a tener. Este gobierno genera desempleo. Tuvimos el mejor índice de desempleo, acercándonos a los países más desarrollados. Y por supuesto no le perdonaron la FJP,
no le perdonaron fútbol para 5. Repatriaron más de 1.200 científicos, ahora se están yendo porque le dicen váyanse porque ya van a ganar mejor. En ese tiempo estamos. Así que bueno, bienvenido esta madurez de los gobernadores, ¿verdad? Esta gran madurez de los gobernadores, porque ya le están arrimando el bochín. Y esperen que todavía esta fiesta recién empieza, ¿eh? Porque como el presidente está acostumbrado a redoblar la apuesta, yo le voy a preguntar a los gobernadores qué va a pasar dentro de poco acá, ¿verdad? Vamos a tener que reunirnos de emergencia acá en cualquier momento. Entonces más vale que el presidente reflexione y que deje de hacerse diría a mi abuela, del loquito, que amenaza. Primero que su amenaza, la verdad que está totalmente fuera de lugar. Esta amenaza y este ninguneo que hace a todo el mundo. Así que bueno, nosotros vamos a acompañar este pedido de los gobernadores y por supuesto que ratifico primero mi agradecimiento a todos los que acompañaron la sesión de hoy. Lamento la ausencia, que se borran, que no aparecen para acompañar a los temas que son centrales para la República Argentina. En sesión plenamente válida hemos tomado acá las decisiones. Y por supuesto que nosotros vamos a votar positivamente el pedido de los gobernadores del tratamiento del tema ATN como el tema de combustibles líquidos, porque creemos que las provincias van a necesitar para la subsistencia después que octubre aparezca lo que va a aparecer en el programa económico. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. De conformidad con el artículo 126 del reglamento de este honorable Senado, deberíamos constituir al cuerpo en comisión. En tal sentido, y de conformidad con el artículo 155, debe existir una petición por parte de algún senador para que este honorable Senado se constituya en comisión. Sí, senador Mayans. Justamente para previo, para seguir los pasos, para que después, en realidad no debería hacer falta, pero porque no implica, esto es una distribución de fondos, no implica gasto. Pero para prevenir, vamos a pedir, como vemos cómo están jugando, ¿verdad? Con todas las cartas sucias, vamos a pedir que se declare la Cámara de Comisión, que se haga ese despacho, que se haga el despacho del cuerpo y que se pase a votar después, que se vayan cumpliendo con esos pasos. Muchas gracias. Muy bien, senador Mayans. ¿Ya está con eso? Bueno, de acuerdo al reglamento, solicito autorización para que se constituya la Cámara en comisión a los efectos de pasar a considerar los expedientes S1167/25 y S1168/25 que obran en secretaría. Corresponde, por tanto, constituir la Cámara en comisión y designar las autoridades. Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de este cuerpo. Lo haremos a mano alzada. Resulta aprobado. Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia. Tiene la palabra el senador Mayans. Sí, presidente, para considerar despacho los expuestos acá por los señores senadores como el despacho que han sido anunciados para que pueda ser votado después por el cuerpo. Gracias. No habiendo más oradores, el Senado constituido en comisión adopta como dictamen los textos de los referidos proyectos registrados bajo los expedientes S1167/25 y S1168/25, los cuales se encuentran publicados en el sitio web oficial de esta Cámara. Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada. Resulta aprobado. Queda entonces cerrada esta conferencia. Corresponde primero la autorización de las inserciones y las abstenciones a mano alzada. Resulta aprobado. Propongo se vote
En primer término, en general y en particular, en una sola votación y por medios electrónicos, el expediente S1167/25. Están todos identificados, faltan 3. Duré. Corpachi. Se vota. Resulta aprobado. ¿Es este? Ahora tengo. Resulta aprobado. Afirmativos 56, negativos 1, abstenciones 0. Resultado afirmativo. Resultado.